Capítulo 7. Cualquier cosa razonable. Están en llamas. ¡Arden! Traen la oscuridad cuando vienen y por eso todo lo que se puede ver es que su piel está en llamas. ¡Arden! Recogido en Palishnev, año 1173, segundos antes de la muerte. El sujeto era un aprendiz de panadero. Shallan recorría presuroso el pasillo de tonos naranja tostado, el techo y la parte superior de las paredes que ahora se habían manchado por el paso del humo negro producido por el moldeador de almas de Jasna. Por fortuna, los cuadros de las paredes no se habían estropeado. Delante, un grupito de parshmenios llegó portando trapos, cubos y escalerillas para limpiar el hollín. Le hicieron una reverencia al pasar sin murmurar ninguna palabra. Los parshmenios podían hablar, pero rara vez lo hacían. Muchos parecían mudos. De niña, a ella le parecían hermosos los dibujos de su piel moteada. Eso fue antes de que su padre le prohibiera frecuentarlos. Volvió su mente a la tarea que la preocupaba. ¿Cómo iba a convencer a Jasna Collin, una de las mujeres más poderosas del mundo, para que cambiara de opinión y la aceptara como pupila? La mujer era testaruda. Se había pasado años resistiendo los intentos de reconciliación de los devotarios. Volvió a entrar en la amplia caverna principal, con su alto techo de piedra y sus apurados y bien vestidos ocupantes. Se sentía intimidada, pues aquel breve atisbo del moldeador de almas la seducía. Su familia, la casa Davar, había prosperado en años recientes y salido de la obscuridad. Esto se debía principalmente a la habilidad política de su padre. Muchos lo odiaban, pero su dureza lo había llevado lejos, igual que la riqueza producida por el descubrimiento de varios importantes nuevos depósitos de mármol en tierras Davar. Shallan nunca receló de los orígenes de la riqueza. Cada vez que la familia agotaba una de sus canteras, su padre salía con su agrimensor y descubría una nueva. Solo después de interrogar al agrimensor descubrieron la verdad Shallan y sus hermanos. Su padre, usando su moldeador de almas prohibido, había estado creando nuevos depósitos con ritmo cuidadoso. No lo suficiente para despertar sospechas, solo lo justo para conseguir el dinero necesario para continuar con sus objetivos políticos. Nadie sabía dónde había conseguido el fabrial que ella llevaba ahora en una bolsa segura. No se podía utilizar ya, dañando en la misma noche desastrosa en la que murió su padre. No pienses eso, se dijo. Habían hecho que un joyero reparara el moldeador de almas roto, pero ya no funcionaba. El mayordomo de su casa había sido entrenado para usar el artilugio y ya no podía hacerlo funcionar. Las deudas y promesas de su padre eran escandalosas. Sus opciones quedaron limitadas. La familia tenía algún tiempo, quizás un año, antes de que los pagos no realizados se volvieran imperiosos y antes de que la ausencia de su padre fuera advertida. Por una vez, las posesiones aisladas y remotas de la familia eran ventaja y proporcionaban un motivo para que las comunicaciones se retrasaran. Sus hermanos se habían puesto en marcha, escribiendo cartas en nombre de su padre, haciendo unas cuantas apariciones y difundiendo rumores de que el brillante señor Davar planeaba algo grande. Todo para darle a ella tiempo para conseguir llevar a cabo su osado plan. Encontrar a Jasna Collin. Convertirse en su pupila. Descubrir dónde guardaba su moldeador de almas y luego sustituirlo con el que no funcionaba. Con el fabrial podrían crear nuevas canteras y restaurar su riqueza. Podrían crear comida para alimentar a los soldados de su casa. Con suficiente riqueza a la mano para zanjar deudas y hacer sobornos, podrían anunciar la muerte de su padre y no ser destruidos. Shallan vaciló en el salón principal, considerando su siguiente movimiento. Lo que planeaba hacer era muy arriesgado. Tendría que escapar sin implicarse en el robo. Aunque había pensado mucho en ello, aún no sabía cómo lograrlo. Pero se sabía que Jasna tenía muchos enemigos. Tenía que haber un modo de achacarles la rotura del fabrial. Ese paso vendría más tarde.
pues ahora Shalan tenía que convencer a Jasna de que la aceptara como pupila. Todos los demás resultados eran inaceptables. Nerviosa, Shalan alzó los brazos en el signo de necesidad, la mano segura cubierta cruzando el pecho y tocando el codo de la mano libre que alzaba con los dedos extendidos. Una mujer se acercó llevando la camisa blanca de encajes bien almidonada y la falda negra que eran el signo universal de los sirvientes maestros. La recia mujer hizo una reverencia. ¿Brillante? El palaneo, dijo Shalan. La mujer inclinó la cabeza y condujo a Shalan a las profundidades del largo pasillo. La mayoría de las mujeres de aquí, incluidas las sirvientas, llevaban el cabello recogido y Shalan se sintió fuera de sitio con el suyo suelto. El intenso color rojo la hacía destacar aún más. Pronto, el gran pasillo empezó a inclinarse hacia abajo. Pero cuando llegó la media hora todavía podía oír campanas lejanas sonando tras ella. Tal vez por eso a la gente de por aquí le gustaban tanto, incluso en las profundidades del cónclave que se podía oír el mundo exterior. La criada la condujo hasta un par de grandes puertas de acero. Hizo una reverencia y Shalan la despidió con un ademán. Shalan no pudo dejar de admirar la belleza de las puertas. Su exterior estaba tallado con un intrincado patrón geométrico de círculos y líneas y glifos. Era una especie de gráfica, la mitad en cada puerta. Por desgracia, no tenía tiempo para estudiar los detalles, así que pasó de largo. Detrás de las puertas había una sala impresionante. Los lados eran de roca pulida y se extendían hasta las alturas. La tenue iluminación imposibilitaba saber cuánto, pero vio atisbos de luz lejana. Inmersos en las paredes había docenas de pequeños balcones, como los palcos privados de un teatro. En muchos de ellos brillaban una suave luz. Los únicos sonidos eran el paso de las páginas y suaves suspiros. Shalan se llevó al pecho la mano segura, sintiéndose empequeñecida por la magnífica cámara. ¿Brillante?, dijo un joven maestro de sirvientes acercándose. ¿Qué necesitas? Una nueva sensación de perspectiva, al parecer, respondió Shalan ausente. ¿Cómo? Esta sala se llama el velo, explicó el sirviente en voz baja. Es lo que hay antes que el palaneo mismo. Ambos estaban aquí cuando se fundó la ciudad. Algunos piensan que estas salas fueron talladas por los mismísimos cantores del alba. ¿Dónde están los libros? El palaneo está por aquí. El sirviente señaló y la guió hasta unas puertas situadas al otro lado de la sala. Tras atravesarlas, entraron en una cámara más pequeña dividida con paredes de grueso cristal. Shalan se acercó a la más cercana y la tocó. La superficie de cristal era áspera como la roca extraída. ¿Moldeador de almas?, preguntó. El sirviente asintió. Y tras él, otro criado pasó guiando a un anciano fervoroso. Como todos los fervorosos, este anciano tenía la cabeza afeitada y una larga barba. Su sencilla túnica gris estaba atada por un cinturón marrón. El criado lo condujo hasta una esquina y Shalan pudo distinguir vagamente sus formas al otro lado, sombras nadando a través del cristal. Dio un paso adelante, pero el sirviente se aclaró la garganta. Necesitaré tu comprobante de admisión, brillante. ¿Cuánto cuesta uno?, preguntó Shalan vacilante. 1000 broams de zafiro. ¿Tanto? Los muchos hospitales del rey exigen mantenimiento, se disculpó el hombre. Las únicas cosas que tiene Garbrand para vender son peces, campanas e información. Las 2 primeras cosas no son exclusivas nuestras, pero la tercera, bueno, el palaneo tiene la mejor colección de tomos y pergaminos de Russia, más bien incluso que el santo enclave de Balad. En el último recuento, había más de 700.000 textos distintos en nuestro archivo. Su padre poseía exactamente 87 libros. Shalan los había leído todos varias veces. ¿Cuánto podía contenerse en 700.000 libros? El peso de semejante información la aturdía.
Anheló poder revisar aquellos estantes ocultos. Podría pasarse meses tan solo leyendo sus títulos. Pero no, tal vez cuando se asegurara de que sus hermanos estaban a salvo, cuando las finanzas de su casa quedaran restauradas, podría regresar. Tal vez. Se sintió como si tuviera hambre y, sin embargo, tuviera que dejar sin comer una caliente tarta de frutas. ¿Dónde puedo esperar?, preguntó. Si alguien que conozco está dentro. Puedes usar una de las salas de lectura, dijo el criado, relajándose. Tal vez había temido que montara una escena. No hace falta ningún comprobante para sentarse en una. Hay porteros parshmenios que te conducirán a los niveles superiores, si eso es lo que deseas. Gracias, repuso Shallan, volviendo la espalda al palaneo. Se sentía de nuevo como una niña, encerrada en su cuarto, sin poder correr por los jardines debido a los miedos paranoicos de su padre. ¿Tiene ya la brillante Jasna una sala de lectura? Puedo preguntar, dijo el sirviente, conduciéndola de nuevo hacia el velo con su techo lejano e invisible. Se marchó a consultar con otros, dejando a Shallan ante la puerta del palaneo. Podría echar a correr, colarse. No, sus hermanos se burlaban de ella por ser demasiado tímida, pero no fue la timidez lo que la contuvo. Sin duda habría guardias. Irrumpir en el palaneo no solo sería fútil, sino que estropearía cualquier oportunidad que tuviera de hacer cambiar de opinión a Jasna. Hacer cambiar de opinión a Jasna, demostrar su valía. Solo pensarlo la ponía enferma. Odiaba cualquier tipo de confrontación. Cuando era más joven se había sentido como una delicada pieza de cristal, encerrada en un mueble para ser expuesta por no tocada ninguna. La única hija, el último recuerdo de la amada esposa del brillante señor Davar. Seguía pareciéndole raro tener que ser ella quien se hacía cargo después del incidente, después. Los recuerdos le invadieron. Nanbalat herido, su ropa rasgada, una larga espada plateada en la mano, lo bastante afilada para cortar las piedras como si fueran de agua. No pienses en el pasado, pensó Shallan, de espaldas a la pared de piedra, cogiendo su mochila. Buscó solas en los dibujos, metió los dedos en el zurrón para coger papel y sus lápices. Sin embargo, el criado regresó antes de que pudiera sacarlos. La brillante Jasna Colin ha pedido en efecto que reserven una sala de lectura para ella. Puedes esperarla ahí si lo deseas. Así es, respondió Shallan. Gracias. El criado la condujo a un cubículo en sombras dentro del cual 4 parshmenios esperan en una recia plataforma de madera. El criado y Shallan subieron a la plataforma y los parshmenios tiraron de unas cuerdas conectadas a una polea y alzaron la plataforma por el hueco de piedra. Las únicas luces eran broams colocados en cada rincón del techo del ascensor, amatistas, que tenían una suave luz violeta. Shallan necesitaba un plan. Jasna Colin no parecía de las que cambian fácilmente de opinión. Tendría que sorprenderla, impresionarla. Llegaron a un nivel a unos 12 metros del suelo y el criado indicó a los porteadores que pararan. Shallan siguió al maestro de sirvientes hasta uno de los pequeños palcos que se extendían sobre el velo. Era circular como un torreón y tenía un reborde de piedra que llegaba a la altura de la cintura con una barandilla de madera encima. Otras salas ocupadas brillaban con distintos colores por las esferas utilizadas para iluminarlos. La oscuridad del enorme palacio hacía que parecieran flotar en el aire. Esta sala tenía un largo y curvo escritorio de piedra que se unía directamente al borde del balcón. Había una sola silla y un cuenco de cristal en forma de copa. Shallan le dio las gracias al criado asintiendo con la cabeza y el criado se retiró. Entonces sacó un puñado de esferas y las colocó en el cuenco, iluminando la pequeña sala. Suspiró, se sentó en la silla y depositó su zurrón en la mesa. Soltó los lazos del zurrón, entreteniéndose mientras intentaba pensar en algo. Cualquier cosa que persuadiera a Jasna. Primero necesito despejar mi mente. Sacó del zurrón un fajo de grueso papel de dibujar, un puñado de lápices de carbón de diferentes anchuras, algunos pinceles y plumas de acero, tinta y acuarelas. Finalmente,
Sacó la libreta encuadernada en forma de códice y que contenía los bocetos naturales que había hecho durante las semanas transcurridas en el placer del viento. Eran cosas sencillas, en realidad, pero para ella valían más que un cofre lleno de esperas. Sacó una hoja del fajo, luego seleccionó un lápiz de punta fina y lo hizo rodar entre sus dedos. Cerró los ojos y fijó una imagen en su mente. Karl Brandt, tal como lo había memorizado en aquel momento, poco después de desembarcar en los muelles. Las olas golpeando los postes de madera, el olor salino del aire, los hombres trepando por los cordajes y llamándose unos a otros llenos de emoción, y la ciudad misma alzándose sobre la colina, las casas encaramadas unas sobre otras, ni una mota de tierra malgastada, campanas lejanas, tintineando suavemente al aire. Abrió los ojos y empezó a dibujar. Sus dedos se movían por su cuenta, trazando amplias líneas primero, el valle en forma de grieta donde estaba situada la ciudad, el puerto, aquí, cuadrados representando las casas, allí un trazo para indicar un giro en la gran carretera que conducía al cónclave. Lentamente y poco a poco, añadió detalles. Sombras como ventanas, líneas para rellenar las carreteras, atisbos de personas y carros para indicar el caos de las avenidas. Había leído cómo trabajaban los escultores. Muchos tomaban un bloque de piedra y marcaban primero una forma vaga. Luego lo repasaban de nuevo, tallando más detalles con cada pase. Era lo mismo con sus dibujos. Líneas anchas primero, luego algunos detalles, luego más hasta las líneas más finas. No tenía ninguna formación académica con los lápices, simplemente hacía lo que le parecía adecuado. La ciudad tomó forma bajo sus dedos. La fue liberando línea a línea, trazo a trazo. ¿Qué haría sin esto? La tensión escapó de su cuerpo, como liberado por las yemas de sus dedos hacia el lápiz. Perdió el sentido del tiempo mientras trabajaba. A veces sentía como si entrara en trance, como si todo lo demás se difuminara. Los dedos casi parecían dibujar por su propia cuenta. Era mucho más fácil pensar mientras dibujaba. Antes de que pasara demasiado tiempo, había copiado su memoria en la página. Alzó la hoja, satisfecha, relajada, la mente despejada. La imagen memorizada de Karl Brandt desapareció de su cabeza. La había liberado en el boceto. Había también en aquello una sensación de liberación, como si su ente estuviera en tensión conteniendo recuerdos hasta que pudieran ser utilizados. Hizo luego a Yalp de pie, sin camisa, con el chaleco, gesticulando al bajo porteador que le había traído casta al cónclave. Sonrió mientras trabajaba, recordando la afable voz de Yalp. Ya habría regresado al placer del viento. ¿Habían pasado 2 horas? Probablemente. Siempre le entusiasmaba más dibujar personas y animales que dibujar cosas. Había algo energético en poner una criatura viva en una página. Una ciudad eran líneas y cuadros, pero una persona era curvas y líneas. ¿Podría conseguir aquella sonrisa del rostro de Yal? ¿Podría mostrar su perezosa felicidad? Quizás la forma en que flirteaba con una mujer por encima de su rango. Y el porteador con sus finos dedos y sus sandalias, su largo abrigo y sus pantalones anchos, su extraño lenguaje, sus agudos ojos, su plan para aumentar su estipendio ofreciendo no solo un viaje, sino un recorrido turístico. Cuando dibujaba, no se sentía como si trabajara solo con carboncillo y papel. Al dibujar un retrato, su medio era el alma misma. Había plantas de las que podía quitarse un trocito para luego plantarla y cultivar un duplicado. Cuando recopilaba la memoria de una persona, liberaba un tallo de su alma y lo cultivaba y lo hacía crecer en la página. Carboncillo para los tendones, pulpa de papel para el hueso, tinta para la sangre, la textura del papel para la piel. Se sumergió en un ritmo, una cadencia, el roce del lápiz como el sonido de la respiración de aquellos que representaba.
Los Creación-Spren se congregaron en torno a su libreta, mirando su trabajo. Como los otros Spren, se decía que siempre estaban cerca, pero a menudo invisibles. A veces los atraías, a veces no. Con el dibujo, la habilidad parecía crear la diferencia. Los Creación-Spren eran de tamaño medio, tan altos como uno de sus dedos, y brillaban con una luz plateada. Se transformaban continuamente tomando formas nuevas. Normalmente, las formas eran cosas que habían visto recientemente. Una urna, una persona, una mesa, siempre del mismo color plateado, siempre la misma altura diminuta. Imitaban las formas con exactitud, pero las movían de manera extraña. Una mesa rodaba como una rueda. Una urna se quebraba y se reparaba sola. Su dibujo había congregado una media docena, atraídos por su acto de creación, igual que el brillo del fuego atraía a los llamas-spren. Había aprendido a ignorarlos. No tenía sustancia. Si atravesaba uno con una mano, la figura se forraba como una arena esparcida y luego se reformaba. Nunca sentía nada cuando los tocaba. Un rato después, alzó la página, satisfecha, mostraba a Yalv y al porteador con detalle, con atisbos de la populosa ciudad detrás. Había reflejado bien los ojos. Eso era lo más importante. Cada una de las 10 esencias tenía un análogo en el cuerpo humano. La sangre para lo líquido, el cabello para la madera, etc. Los ojos estaban asociados con el cristal y el vidrio, las ventanas a la mente y el espíritu de una persona. Hizo a un lado de la página. Algunos hombres coleccionaban trofeos, otros coleccionaban armas o escudos, muchos coleccionaban esferas. Shallan coleccionaba personas. Personas y criaturas interesantes. Tal vez era debido a que había pasado gran parte de su juventud en una prisión virtual. Había desarrollado la costumbre de memorizar rostros y de dibujarlos más tarde, después de que su padre la descubriera haciendo bocetos de los jardineros. Su hija, haciendo dibujos de ojos oscuros, se enfureció con ella, uno de los pocos momentos en que dirigió su famoso temperamento contra su hija. Después de eso, ella solo hizo dibujos de personas solo en privado, usando en cambio los momentos libres para esbozar los insectos, crustáceos y plantas de los jardines de la mansión. A su padre no le importó esto, y eso le animó a elegir la historia natural como llamada. Sacó una tercera hoja en blanco. Parecía suplicarle que la rellenara. Una página en blanco no era nada más que potencial, algo sin sentido hasta que fuera utilizada, como una esfera plenamente infusa, guardada dentro de una bolsa que impedía que su luz fuera útil. Lléname. Los Creación-Spren se congregaron en torno a la página. Se mantuvieron quietos, como curiosos, expectantes. Shallan cerró los ojos e imaginó a Jasna Colin de pie ante la puerta bloqueada, el moldeador de almas brillando en su mano. El pasillo estaba en silencio, a excepción de los lloriqueos de una niña. Los ayudantes conteniendo la respiración. Un rey ansioso. Una reverencia callada. Shallan abrió los ojos y empezó a dibujar con vigor, perdiéndose intencionadamente. Cuando menos estuviera en el ahora y más estuviera en el entonces, mejor sería el boceto. Los otros 2 dibujos habían sido de calentamiento. Esta era la obra maestra del día. Con el papel sujeto a la mesa, la mano segura agarrada a ella, la mano libre voló por el papel, cambiando de vez en cuando de lápices. Suave carboncillo para la negrura densa y tupida, como el hermoso cabello de Jasna. Carboncillo duro para los grises claros, como las poderosas ondas de luz que surgían de las gemas del modelador de almas. Durante unos instantes, Shallan volvió a aquel pasillo para ver algo que no debería ser. Una hereje blandiendo uno de los poderes más sagrados del mundo, el poder del cambio mismo, el poder con el que el Todopoderoso había creado Roshar. Tenía otro nombre, que solo estaba permitido transmitir en los labios de los fervorosos
el Ithanthile, el que transforma. Shallan pudo oler el polvoriento pasillo, pudo oír a la niña lloriqueando, pudo sentir su propio corazón latiendo de expectación. La piedra cambiaría pronto. Absorbiendo la luz tormentosa de la gema de Jasnah, renunciaría a su esencia para convertirse en algo nuevo. El aliento de Shallan quedó contenido en su garganta. Y entonces el recuerdo se desvaneció, devolviéndola a la silenciosa y tenue sala de lectura. La página contenía ahora una reproducción perfecta de la escena, conseguida con negros y grises. La orgullosa figura de la princesa miraba la piedra caída, exigiéndole que cediera ante su voluntad. Era ella. Shallan lo supo, con la certeza intuitiva del artista, que esta era una de las mejores obras que había hecho jamás. De un modo muy sencillo, había capturado a Jasnah Collin, algo que los devotarios no habían conseguido nunca. Eso la llenó de euforia. Aunque esta mujer volviera a rechazarla, no podría cambiar un hecho. Jasnah Collin se había unido a la colección de Shallan. Shallan se limpió los dedos en su paño y luego alzó el papel. Advirtió ausente que ella había traído aún 2 docenas de Creationspray. Tendría que barnizar la página con savia de pleárbol para fijar el carboncillo y protegerlo de manchas. Tenía un poco en su zorrón. Primero quería estudiar la página y la figura que en ella aparecía. ¿Quién era Jasnah Collin? Nadie que se dejara intimidar, desde luego. Era una mujer hasta el tuétano, maestra de las artes femeninas, pero en ningún modo delicada. Jasnah era también una racionalista, una mujer con la audacia para negar la existencia del mismísimo Todopoderoso, basándose en su propio razonamiento. Jasnah apreciaría la fuerza, pero solo si estaba enmarcada por la lógica. Shallan asintió para sí. Sacó una 4ª hoja de papel y un pincel de punta fina y empezó a sacudir su frasco de tinta antes de abrirlo. Jasnah había exigido pruebas de las habilidades lógicas y escritoras de Shallan. Bien, qué mejor forma de hacerlo que suplicarle a la mujer con palabras. Brillante Jasnah Collin, escribió Shallan pintando las letras lo más clara y bellamente que pudo. Podría haber usado una caña, pero se usaba el pincel para las obras de arte. Pretendía que esta página lo fuera. Y así fue. Has rechazado mi petición. Lo acepto. Sin embargo, como sabe cualquiera formado en las peticiones formales, ninguna suposición debería ser tratada como axiomática. El argumento en realidad decía, ninguna suposición, excepto la existencia del Todopoderoso mismo, debería ser considerada axiomática. Pero esta forma de expresarlo complacería a Jasnah. Una científica debe estar dispuesta a cambiar sus teorías si la experimentación las refuta. Me aferro a la esperanza de que trates las decisiones de una manera similar, como resultados preliminares pendientes de nueva información. Por nuestra breve entrevista, ¿puedo ver que aprecias la tenacidad? Me felicitaste por continuar tu búsqueda. Por tanto, presupongo que no considerarás esta carta una infracción del buen gusto. Considéralo como prueba de mi ardor por ser tu pupila y no como desprecio a tu decisión expresada.
Shallan se llevó el pincel a los labios mientras consideraba su siguiente paso. Los Creationspren se apartaron lentamente, desvaneciéndose. Se decía que eran los Logispren en forma de diminutas nubes de tormenta, los que eran atraídos por los grandes argumentos, pero Shallan no los había visto nunca. Y Shallan continuó. Esperas pruebas de mi valía. Ojalá pudiera demostrar que mi educación es más completa que lo que reveló nuestra entrevista. Por desgracia, no tengo base para semejante argumento. Tengo debilidades en mi comprensión. Eso está claro y no se somete a ninguna disputa razonable. Por las vidas de los hombres y las mujeres son más que acertijos lógicos. El contexto de sus experiencias es valiosísimo para tomar buenas decisiones. Mis estudios de lógica no llegan a tu nivel, pero incluso yo sé que los racionalistas tienen una regla. No se puede aplicar la lógica como un absoluto cuando se refiere a los seres humanos. No somos solo seres de pensamiento. Por tanto, el alma de mi presente argumento es dar perspectiva a mi ignorancia, no a modo de excusa, sino de explicación. Expresaste insatisfacción porque alguien como yo hubiera recibido formación tan inadecuadamente. ¿Qué hay de mi madrastra? ¿Qué hay de mis tutoras? ¿Por qué fue tan pobre mi educación? Los hechos son embarazosos. He tenido pocas tutoras y virtualmente ninguna educación. Mi madrastra lo intentó, pero ella tampoco tenía educación alguna. Es un secreto cuidadosamente guardado, pero muchas de las casas rurales pueden ignorar la adecuada formación de sus mujeres. Tuve 3 tutoras distintas cuando era muy joven, pero cada una de ellas se marchó después de unos pocos meses, citando el temperamento de mi padre o su rudeza como motivo. Me quedé sola en mi educación y he aprendido lo que he podido a través de lecturas, llenando los huecos gracias a mi naturaleza curiosa, pero no seré capaz de igualar el conocimiento de alguien que ha recibido el beneficio de una educación formal y cara. ¿Por qué es este un argumento por el que debas aceptarme? Porque todo lo que he aprendido ha sido a través de un gran esfuerzo personal, lo que a otras les fue entregado. Yo tuve que cazarlo. Creo que a causa de esto, mi educación, limitada como es, tiene valor y méritos extras. Respeto tus decisiones, pero te pido que lo reconsideres. ¿Qué prefieres tener? ¿Una pupila que sea capaz de repetir las respuestas correctas porque una cara tutora se las hizo saber? ¿O una pupila que tuvo que esforzarse y luchar por todo lo que ha aprendido? Te aseguro que una de las dos apreciará tus enseñanzas más que la otra. Alzó el pincel. Ahora que lo consideraba, sus argumentos parecían imperfectos. Exponía su ignorancia y luego esperaba que Jasna la aceptara. De todas formas, parecía el paso adecuado, a pesar de que esta carta era una mentira. Una mentira construida de verdades. No había venido a compartir el conocimiento de Jasna. Había venido como ladrona. Eso hizo que su conciencia la incordiara y casi estuvo a punto de alargar la mano y romper la página. Unos pasos en el pasillo le hicieron detenerse. Se puso en pie de un salto, se volvió con la mano segura en el pecho. Buscó palabras para explicar su presencia ante Jasna Collin. Luces y sombras fluctuaban en el pasillo, y luego una figura vacilante se acercó a la salita, con una esfera blanca en la mano para darse la luz. No era Jasna. Era un hombre de poco más de 20 años que llevaba una sencilla túnica gris. Un fervoroso. Shallan se relajó. El joven reparó en ella. Su rostro era afilado, sus ojos azules agudos. Tenía la barba corta y cuadrada, la cabeza afeitada. Cuando habló, su voz tenía un tono oculto. Discúlpame, brillante. Creí que esta era la sala de Jasna Collin. Lo es, respondió Shallan. ¿También la estás esperando? Sí. ¿Te importaría mucho si espero contigo? Tenía un leve acento gersadiano. Naturalmente que no, fervoroso. Ella sintió respetuosa y luego recogió sus cosas a toda prisa, preparándole el asiento. No puedo ocupar tu asiento, brillante. Traeré otro para mí. Ella alzó una mano para protestar, pero él se había retirado ya.
Regresó unos momentos más tarde, trayendo una silla de otra salita. Era alto y delgado, bastante guapo. Su padre poseía solo 3 fervorosos, todos hombres mayores. Recorrían sus tierras y visitaban las aldeas, atendiendo a la gente y ayudándole a alcanzar puntos en sus glorias y llamadas. Shallan tenía sus rostros en su colección de retratos. El fervoroso soltó su silla. Vaciló antes de sentarse mirando la mesa. Vaya, vaya, dijo sorprendido. Durante un momento, Shallan pensó que estaba leyendo su carta, y ella sintió un irracional arrebato de pánico. El fervoroso, sin embargo, estaba mirando los 3 dibujos que había en la cabecera de la mesa, esperando el barniz. ¿Los has hecho tú, brillante? Sí, fervoroso, respondió Shallan, bajando los ojos. No es necesario ser tan formales, dijo el fervoroso, inclinándose y ajustándose los lentes mientras estudiaba su trabajo. Por favor, soy el hermano Capsal, o solo Capsal. De verdad, está bien. ¿Y tú eres? Shallan Tabar. Por las llaves doradas debe de leer, brillante, dijo el hermano Capsal, sentándose. ¿Te enseñó Jasna Cole inestabilidad con el lápiz? No, fervoroso, contestó ella todavía de pie. Sigues igual de formal, dijo él sonriendo. Dime, ¿tan intimidador resuelto? Me han educado para mostrar respeto a los fervorosos. Bueno, considero que el respeto es como el abono. Úsalo donde sea necesario y florecerán las plantas. Extiéndelo demasiado y las cosas empezarán a oler. Sus ojos chispearon. Había hablado un fervoroso, un servidor del Todopoderoso de abono. Un fervoroso representante del mismísimo Todopoderoso, dijo ella. Mostrarte falta de respeto sería mostrárselo al Todopoderoso. Comprendo. ¿Y es así como responderías si al Todopoderoso se te apareciera aquí? ¿Con toda esa formalidad y reverencia? Ella vaciló. Bueno, no. Ah, ¿y cómo reaccionarías? Sospecho que con gritos de dolor, dijo ella, dejando escapar sus pensamientos demasiado fácilmente, ya que está escrito que la gloria del Todopoderoso es tal que todo aquel que lo contemple será reducido inmediatamente a cenizas. El fervoroso se echó a reír. Bien dicho, en efecto. Por favor, siéntate. Ella sí lo hizo, vacilante. Sigues pareciendo preocupada, dijo él, alzando el retrato de Jasna. ¿Qué debo hacer para que te tranquilices? ¿Me subo a esta mesa y bailo? Ella parpadeó sorprendida. ¿Ninguna objeción?, dijo el hermano Capsal. Bien, entonces soltó el retrato y empezó a subirse a la silla. No, por favor, exclamó Shallan extendiendo su mano libre. ¿Estás segura? Él miró la mesa, calibrándola. Sí, dijo Shallan, imaginando al fervoroso tambaleándose y dando un mal paso y luego cayendo por el balcón y precipitándose varios metros al piso de abajo. Por favor, prometo no respetarte más. Él se echó a reír y se bajó de la silla y se sentó. Se inclinó hacia ella como conspirando. La amenaza del baile sobre la mesa funciona casi siempre. Solo he tenido que llegar hasta el fin una vez, por una apuesta perdida contra el hermano Lanning. El maestro fervoroso de nuestro monasterio casi se muere del susto. Shallan no pudo evitar sonreír. Eres fervoroso. Las posesiones te están prohibidas. ¿Qué apostaste? 2 profundas inhalaciones de la fragancia de una rosa de invierno, dijo el hermano Capsal, y el calor de la luz del sol sobre la piel, sonrió. Podemos ser bastante creativos en ocasiones. Años pasados, macerándote en un monasterio, pueden hacerle eso a un hombre. Estabas a punto de explicarme dónde aprendiste esa habilidad con el lápiz. Práctica, dijo Shallan. Tengo la impresión de que es así como al final aprende todo el mundo. Sabias palabras, nuevamente. Empiezo a preguntarme cuál de nosotros es el fervoroso. Pero sin duda, tuviste un maestro que te enseñó. Dandos Juraulio. Ah, un verdadero maestro de los lápices, si alguna vez ha habido uno. No es que dude de tu palabra, brillante, pero me intriga cómo Dandos Geraldine pudo enseñarte arte cuando, la última vez que lo comprobé, sufría de una dolencia terminal y perpetua, es decir,
Está muerto. Desde hace 300 años. Shallan se ruborizó. Mi padre tenía un libro con sus enseñanzas. Ah, aprendiste esto, dijo Capsal, alzando su dibujo de Jasna, de un libro, claro. Sí. Él volvió a mirar el dibujo. Tengo que leer más. Shallan no pudo evitar echarse a reír ante la expresión del fervoroso y ella cogió un recuerdo suyo sentado ahí, la admiración y la perplejidad mezclándose en su rostro mientras estudiaba el dibujo y se frotaba la barbilla doblando un dedo. Él sonrió agradablemente y soltó el dibujo. ¿Tienes barniz? Sí, respondió ella sacándolo del zurrón. Estaba guardado en un rociador en forma de pera, de los que a menudo se usan para el perfume. Él aceptó el frasquito y giró el cierre y luego lo sacudió y probó el barniz en el dorso de su mano. Asintió satisfecho y echó mano al dibujo. Una obra como esta no debería correr el riesgo de perderse. Puedo barnizarla yo, dijo Shallan. No hace falta que te molestes. No es ninguna molestia, es un honor. Además, soy fervoroso. No sabemos qué hacer si no estamos ocupados, haciendo cosas que los otros pueden hacer ellos solitos. Es mejor seguirme la corriente. Empezó a aplicar el barniz, espolvoreando la página con cuidados apliques. Shallan se las veía y se las deseaba para no acercarse a él y arrancarle el boceto de las manos. Por fortuna, las manos de él eran cuidadosas y aplicó el barniz con regularidad. Obviamente había hecho esto antes. ¿Eres de Jacquevet, supongo?, preguntó. ¿Lo dices por el cabello?, dijo ella, llevándose una mano a sus rojos mechones. ¿O por el acento? Por la manera en que tratas a los fervorosos. La iglesia de Beden es con diferencia la más tradicional. He visitado tu hermoso país en 2 ocasiones. Mientras vuestra comida le sienta muy bien a mi estómago, la cantidad de reverencias que le hacéis a los fervorosos me incomoda. Tal vez tendrías que haber bailado en unas cuantas mesas. Lo llegué a pensar, dijo él, pero los hermanos y hermanas fervorosos de tu país se habrían muerto de vergüenza. Odiaría tener eso sobre mi conciencia. El Todopoderoso no es amable con los que matan a sus sacerdotes. Yo pensaba que matar en general está mal, respondió ella, todavía observando cómo aplicaba el barniz. Le resultaba extraño que otra persona trabajara en su obra. ¿Y qué piensas de tu habilidad, la brillante Jasna?, preguntó mientras trabajaba. No creo que le importe, respondió Shallan, haciendo una mueca y recordando su conversación con la mujer. No parece apreciar demasiado las artes visuales. Eso he oído decir. Es uno de sus pocos defectos, por desgracia. Aparte de esta pequeña cuestión de la herejía. Ciertamente, dijo Capsal, sonriendo, he de admitir que entré aquí esperando indiferencia, no deferencia. ¿Cómo te convertiste en parte de su séquito? Shallan se sobresaltó, advirtiendo por primera vez que el hermano Capsal debía de haber pensado que era una de las ayudantes de la brillante dama Colin, tal vez una pupila. Hermano, dijo para sí. Parece que te he confundido involuntariamente, hermano Capsal. No tengo ninguna relación con la brillante Jasna. No todavía, al menos estoy intentando que me acepte como pupila. Ah, dijo él, terminando el barnizado. Lo siento. ¿Por qué? No has hecho nada malo. Sopló el dibujo y luego lo volvió para que ella lo viera. Estaba perfectamente barnizado, sin ninguna mancha. ¿Me harías un favor, hija?, dijo apartando la página. Lo que quieras. Él alzó una ceja. Bueno, cualquier cosa razonable, corrigió ella. ¿Según qué medida? Mía, supongo. Lástima, dijo él poniéndose en pie. Entonces me limitaré. Serías tan amable de hacerle saber a la brillante Jasna que he venido a verla. ¿Te conoce? ¿Qué asuntos tenía un fervoroso jerdasiano con Jasna, una tea confirmada? Yo no diría eso, replicó él. Pero espero que haya oído mi nombre, ya que he solicitado una audiencia con ella varias veces. Shallan asintió y se puso en pie. ¿Quieres intentar convertirla? Es un desafío único. No creo que pudiera vivir conmigo mismo si al menos no intentara persuadirla. Y no queremos que sea incapaz de vivir contigo mismo, advirtió Shallan.
ya que la alternativa nos devuelve a tu desagradable costumbre de casi matar fervorosos. Exactamente. De todas formas, creo que un mensaje personal por tu parte podría ayudar donde las solicitudes por escrito han sido ignoradas. Yo lo dudo. Bueno, si se niega, eso solo significa que volveré. Sonrió. Eso significaría, espero, que volveremos a vernos. Así que lo espero con ansia. Yo también. Lamento de nuevo el malentendido. Brillante. Por favor, no te hagas responsable de mis suposiciones. Ella sonrió. No dudaría en hacerme responsable de ti en cualquier modo o consideración, hermano Capsal, pero sigue pareciéndome mal. Pasará, advirtió él, los ojos azules chispeando, pero haré cuanto pueda para que te vuelvas a sentir bien. ¿Hay algo que te guste? Aparte de respetar a los fervorosos y hacer dibujos sorprendentes, quiero decir. La mermelada. Él la dio la cabeza. Me gusta, dijo ella encogiéndose de hombros. ¿Has preguntado qué me gusta? ¿La mermelada? Ok, así sea. Él se retiró del oscuro pasillo, rebuscando en los bolsillos de su túnica la esfera para darse luz. En unos instantes había desaparecido. ¿Por qué no había esperado a que regresara Jasna? Shallan sacudió la cabeza y luego barnizó sus otros dos dibujos. Acababa de terminar de dejarlos secar y de guardarlos en su zurrón, cuando oyó de nuevo pisadas en el pasillo y reconoció la voz de Jasna. Shallan recogió apresuradamente sus cosas, dejando la carta sobre la mesa, y luego se fue a esperar a un lado de la salita. Jasna Collin entró en un momento después, acompañada por un grupito de sirvientes, y no parecía nada contenta. Capítulo 8. Más cerca de la llama. ¡Victoria! Nos hallamos en la cima de la montaña. Los dispersamos ante nosotros. Sus casas se convierten en nuestras moradas, sus tierras son ahora nuestras granjas, y ellos arderán como nosotros lo hicimos una vez, en un lugar que es vacío y triste. Recogido en Ishashan, año 1172, 18 segundos antes de la muerte. El sujeto era una solterona ojos claros del octavo Dan. Los temores de Shallan quedaron confirmados cuando Jasna la miró directamente, y luego bajó la mano segura en un gesto de frustración. Así que estás aquí. Shallan se estremeció. Los sirvientes te lo han dicho, entonces. ¿Crees que iban a dejar a alguien entrar en mi salita y no advertirme? Tras Jasna, un pequeño grupo de parshmenios vacilaba en el pasillo, cada uno de ellos portando un montón de libros. Brillante Collin, dijo Shallan, yo solo... Ya he desperdiciado suficiente tiempo contigo, dijo Jasna, los ojos llenos de furia. Te retirarás, joven Davar, y no volveré a verte de nuevo durante mi estancia aquí, ¿me has comprendido? Las esperanzas de Shallan se desmoronaron. Se arrugó. Jasna Collin era la personificación de la autoridad. No se le podía desobedecer. Solo había que mirar aquellos ojos para entenderlo. Lamento haberte molestado, susurró Shallan. Recogió su zurrón y se marchó con toda la dignidad de la que fue capaz. Apenas pudo controlar las lágrimas de vergüenza y decepción que brotaban de sus ojos mientras recorría el pasillo, sintiéndose como una auténtica idiota. Llegó al hueco de los porteros. Aunque ya habían bajado después de subir a Jasna, no tiró de la campana para llamarlos. En cambio, apoyó la espada en la pared y se sentó en el suelo, las rodillas contra el pecho, el zurrón en su regazo. Se abrazó las piernas, la mano libre agarrando la mano segura a través del tejido del puño, respirando levemente. Las personas furiosas la inquietaban. No podía dejar de pensar en su padre en uno de esos arrebatos. No podía dejar de oír sus gritos, sus chillidos y sus gemidos. Era débil, porque la confrontación la inquietaba de esa manera. Parecía que sí. Muchacha necia, idiota, pensó.
mientras unos cuantos Dolores Pren salían de la pared cerca de su cabeza. ¿Qué te hizo pensar que podías hacer esto? Solo has puesto el pie de fuera de los terrenos de tu familia media docena de veces durante tu vida. ¡Idiota, idiota! Había persuadido a sus hermanos para que confiaran en ella, para que pusieran sus esperanzas en su ridículo plan. ¿Y qué habían hecho ahora? Malgastado 6 meses durante los cuales sus enemigos se acercaban cada vez más. ¿Brillante Davar?, preguntó una voz vacilante. Shallan alzó la cabeza, advirtiendo que estaba tan inmersa en su tristeza que no había visto acercarse al sirviente. Era un hombre joven que llevaba un uniforme todo negro, sin ningún emblema en el pecho. No era un maestro de sirvientes, sino tal vez uno en proceso de formación. A la brillante Colin le gustaría hablar contigo. El joven indicó el pasillo. Para ridicularizarme aún más, pensó Shallan con una mueca, pero una alta dama como Jasna conseguía lo que quería. Shallan se obligó a dejar de temblar y luego se levantó. Al menos había podido controlar las lágrimas. No había estropeado su maquillaje. Siguió al sirviente hasta la salita iluminada, el zorrón agarrado ante ella como un escudo en un campo de batalla. Jasna Colin estaba sentada en la silla que antes había utilizado ella, con montones de libros sobre la mesa. Se frotaba la frente como la mano libre. El moldeador de almas descansaba contra el dorso de su mano, el cuarzo oscuro y agrietado. Aunque parecía fatigada, su postura era perfecta. Su fino vestido de seda le cubría los pies, la mano segura sobre el regazo. Jasna miró a Shallan, bajando la mano libre. No debería de haberte tratado con tanta ira, joven Davar, dijo con voz cansada. Estaba simplemente mostrando insistencia, una tendencia que normalmente animo. Tormentas encendidas. A menudo soy culpable de testarudez yo también. A veces nos resulta difícil aceptar en los demás lo que guardamos para nosotros. Mi única excusa puede ser que he experimentado una inusitada cantidad de tensión últimamente. Shallan asintió agradecida, aunque se sentía completamente incómoda. Jasna volvió a mirar a través del balcón la oscura extensión del velo. Sé lo que dice la gente de mí. Espero no ser tan dura como algunos creen, aunque una mujer puede tener fama de cosas mucho peores que la severidad. Puede venir bien. Shallan tuvo que obligarse a no mostrar su nerviosismo. ¿Debería retirarse? Jasna sacudió la cabeza para sí, aunque Shallan no pudo imaginar qué pensamientos habían causado aquel gesto inconsciente. Finalmente, se volvió hacia Shallan e indicó el gran cuenco en forma de copa de la mesa. Contenía una docena de esferas suyas. Shallan se llevó sorprendida la mano libre a los labios. Se había olvidado por completo del dinero. Hizo una reverencia de agradecimiento a Jasna y luego recogió rápidamente las esferas. Brillante, antes de que se me olvide, debo mencionar que un fervoroso, el hermano Capsal, vino a verte mientras yo esperaba aquí. Me pidió que te transmitiera su deseo de hablar contigo. No me extraña, dijo Jasna. Parece sorprendida por las esferas, joven Davar. Di por hecho que estabas esperando afuera para recuperarlas. ¿No es por eso por lo que estabas tan cerca? No, brillante. Tan solo estaba apaciguando mi nerviosismo. Ah. Shallan se mordió los labios. La princesa parecía haber superado su enfado original. Brillante, dijo Shallan temblando ante su descaro. ¿Qué te pareció mi carta? ¿Tu carta? Yo... Shallan miró la mesa. Bajo ese montón de libros, brillante. Un sirviente retiró rápidamente el montón de libros. El parchmenio debía de haberlos colocado encima del papel sin darse cuenta. Jasna cogió la carta alzando una ceja y Shallan abrió rápidamente su zurrón y guardó las esferas en su monedero. Luego se maldijo a sí misma por ser tan rápida.
ya que ahora no tenía nada que hacer sino permanecer ahí de pie y esperar a que Jasna terminara de leer. ¿Esto es verdad?, preguntó Jasna alzando la cabeza. ¿Eres autodidacta? Sí, brillante. Eso es notable. Gracias, brillante. Y esta carta fue una obra astuta. Asumiste correctamente que respondería a una petición por escrito. Esto me demuestra tu habilidad con las palabras y la retórica de la carta prueba que puedes pensar de manera lógica y presentar un buen argumento. Gracias, brillante, dijo Shallan sintiendo otro arrebato de esperanza mezclado con fatiga. Sus emociones se habían sacudido de un lado a otro como una cuerda usada en un juego de fuerza. Deberías haberme dejado la nota y marcharte antes de que yo regresara. Pero entonces la nota se habría perdido bajo ese montón de libros. Jasna la miró alzando una ceja como para demostrar que no le gustaba que la corrigieran. Muy bien, el contexto de la vida de una persona es importante. Tus circunstancias no excusan tu falta de educación en historia y filosofía, pero un poco de indulgencia es aplicable en este caso. Permitiré que solicites ser mi pupila más adelante. Un privilegio que nunca he concedido antes a ningún aspirante. Cuando tengas base suficiente en esos dos temas, vuelve de nuevo a verme. Si has mejorado de manera adecuada, te aceptaré. Las emociones de Shallan se vinieron abajo. El ofrecimiento de Jasna era amable, pero harían falta años de estudio para conseguir lo que pedía. La casa de Avar había caído para entonces. Las tierras de su familia habrían sido divididas entre sus acreedores y sus hermanos, y ella misma habrían sido despojados de sus títulos y quizás incluso vendidos como esclavos. Gracias, brillante, dijo Shallan inclinando la cabeza. Jasna asintió, como considerando cerrar el tabú. Shallan se retiró y caminó en silencio por el pasillo y tiró de la cuerda para llamar a los porteadores. Jasna solo había prometido aceptar una petición futura. Para la mayoría, eso habría sido una gran victoria. Ser educada por Jasna Collin, considerada por muchos la mejor erudita viva, le habría asegurado un futuro brillante. Shallan se habría casado extremadamente bien, quizá con el hijo de un alto príncipe, y había encontrado nuevos círculos sociales abiertos. De hecho, si hubiera tenido tiempo para formarse bajo la tutela de Jasna, el puro prestigio de una afiliación con las Collin tal vez habría sido suficiente para salvar su casa. Si acaso. Shallan salió del cónclave. No había puertas delante, solo columnas emplazadas ante la boca abierta. Le sorprendió descubrir lo oscuro que estaba fuera. Bajó los grandes peldaños y luego siguió un pequeño sendero lateral más cultivado donde no podría verla nadie. Pequeños estantes de cortes pizarra ornamental habían sido plantados por este camino y varias especies habían extendido sus tentáculos como abanicos para agitarlos a la brisa de la noche. Unos cuantos perezosos vidaspray, como motas de brillante polvo verde, revoloteaban de una hoja a la siguiente. Shallan se apoyó contra la planta parecida a una roca y los tentáculos se retiraron y escondieron. Desde este punto de observación podía contemplar Kharbrantar, las luces brillando bajo ella como una cascada de fuego que cayera por la superficie del acantilado. La otra única opción que les quedaba a sus hermanos y a ella era huir, abandonar las posiciones familiares y buscar asilo. ¿Pero dónde? Había antiguos aliados de los que su padre no se hubiera distanciado. Estaba la cuestión de la extraña colección de mapas que habían encontrado en su estudio. ¿Qué significaban? Él apenas hablaba de sus planes con sus hijos, ni siquiera los consejeros de su padre sabían gran cosa. El Aran, su hermano mayor, sabía más, pero había desaparecido hacía más de un año y su padre lo declaró muerto. Como siempre, pensar en su padre la hizo sentirse enferma, y el dolor empezó a constreñir su pecho. Se llevó la mano libre a la cabeza, abrumada de repente por el peso de la situación de la casa de Avar, su parte en él y el secreto que ahora portaba, oculto a 10 latidos de distancia. «Hola, joven señora», llamó una voz.
Shallan se volvió y se sorprendió al ver a Yalp de pie en su saliente rocosa a poca distancia de la entrada del cónclave. Un grupo de hombres con uniforme de guardia estaba sentado en la roca a su alrededor. —¿Yalp? —dijo ella aturdida. Tendría que haber regresado a su barco hacía horas. Corrió a acercarse al pequeño macizo rocoso. —¿Por qué sigues todavía aquí? —Ah, respondiendo él, sonriendo, me puse a jugar cavers con estos agradables caballeros de la guardia de la ciudad. Pensé que los agentes de la ley difícilmente irían a hacerme trampas, así que nos pusimos a jugar amistosamente mientras esperábamos. —Pero no tenías por qué esperar. Tampoco tenía por qué ganarle 80 chips a estos amigos, rió Yalp. Pero hice ambas cosas. Los hombres sentados a su alrededor no parecían tan entusiasmados. Sus uniformes eran tabardos naranjas, atados por el centro con fajines blancos. —Bueno, supongo que debería conducirte de vuelta al barco —dijo Yalp, recogiendo algo reacio la pila que tenía amontonada a los pies. Brillaban con diversidad de tonos. Su luz era escasa, pero era una ganancia impresionante. Shallan dio un paso atrás mientras Yalp saltaba de la roca. Sus compañeros protestaron por su partida, pero él señaló a la mujer. —¿Pretendéis que deje que una mujer ojos claros de su estatura vuelva caminando sola al barco? —Os tenía por hombres de honor. Ese argumento acalló sus protestas. Yalp se rió para sus adentros, le hizo una reverencia a Shallan y la guió camino abajo. Sus ojos chispeaban. —Padre Tormenta, sí que es divertido ganarles a esos agentes de la ley. Cuando esto se sepa, tendré bebida gratis en todos los muelles. —No deberías jugar —dijo Shallan—. No deberías intentar adivinar el futuro. No te diese espera para que pudieras malgastarla con esas prácticas. Yalp se echó a reír. —No es jugar si sabes que vas a ganar, joven señora. —¿Hiciste trampas? —susurró ella horrorizada. Miró hacia los guardias, que habían continuado su juego, iluminados por las esferas en las piedras que tenía delante. —No tan fuerte —dijo Yalp en voz baja. Sin embargo, parecía muy satisfecho consigo mismo. Hacerle trampas a 4 guardias, eso sí que es un arte. Casi no puedo creerme que lo haya logrado. —Me decepcionas, esta conducta no es adecuada. —Lo es si tu profesión es la de marinero, joven señora. Se encogió de hombros. Es lo que esperaban de mí. Me vigilaron como si fuera cuidadores de anguilas aéreas venenosas. Eso hicieron. El juego no estaba en las cartas. Estaba en ellos intentando averiguar cómo les estaba ganando o cómo estaba engañando. Y en mí intentando pensar cómo evitar que me pillaran. Creo que no habría conseguido escapar con la piel intacta si no hubieras llegado. Eso no parecía preocuparle mucho. El camino hasta los muelles no estaba tan concurrido como antes, pero seguía habiendo un sorprendente número de gente. La calle estaba iluminada por lámparas de aceite, pero mucha gente llevaba linternas de esferas que proyectaban un arco iris de luces de colores en el camino. Las personas casi parecían spren, cada una de un tono diferente, moviéndose de un lado a otro. —Bien, joven señora —dijo Yalp, guiándola con cuidado a través del tráfico—, ¿de verdad quieres volver? Solo lo he dicho para poder escabullirme de la partida. —Sí, quiero volver, por favor. —¿Y tu princesa? Shallan hizo una mueca. La reunión no fue fructífera. ¿No te aceptó? ¿Qué pasó con ella? Competencia crónica, supongo. Ha tenido tanto éxito en la vida que tiene expectativas poco realistas de los demás. Ya frunció el ceño, guiando a Shallan alrededor de un grupo de borrachos que festejaban en el camino. No era un poco temprano para ese tipo de cosas. Yalp se adelantó unos pasos, se dio la vuelta y siguió caminando de espaldas mirándola. —Eso no tiene sentido, joven señora. ¿Qué podría querer más sino tú? Mucho más, al parecer. —Pero si eres perfecta. —Perdona mi atrevimiento. —Estás caminando de espaldas. —Perdona mi torpeza. Entonces, ¿se te ve bien desde cualquier lado, joven señora? Eso tengo que reconocerlo. Ella sonrió. Los marineros de Tosbeck tenían una opinión demasiado elevada de ella. —Serías una pupila ideal —continuó Yalp—, agradable, bonita, refinada y demás.
No me gusta mucho tu opinión del juego, pero era de esperar. No sería adecuado que una mujer decorosa no la reprendiera a uno por jugar. Sería como si el sol se negara a salir o que el mar se volviera blanco. O que Jasna Collins sonriera. Exactamente. Sea como sea, eres perfecta. Eres muy amable al decirlo. Bueno, es verdad, dijo él, poniendo los brazos en jarras y tendiéndose. Así que ya está. ¿Vas a renunciar? Ella le dirigió una mirada de perplejidad. Estaba ahí de pie en el camino abarrotado, iluminado desde arriba por una linterna que brillaba en amarillo y anaranjado, las manos en las caderas, las blancas cejas feileñas cayendo a los lados de su cara, el pecho desnudo bajo el chaleco abierto. No era una postura que ningún ciudadano, no importaba lo alto de su rango, hubiera adoptado jamás en la mansión de su padre. Intenté persuadirla, dijo Shallan, ruborizándose. Fui a verla por segunda vez y me rechazó de nuevo. Así que 2 veces, ¿eh? En las cartas siempre tienes una tercera mano. Gana con más frecuencia. Shallan frunció el ceño. En realidad eso no es cierto. Las leyes de la probabilidad y la estadística. No sé mucho de malditas matemáticas, dijo Yalp cruzándose de brazos, pero sí conozco las pasiones. Ganas cuando más lo necesitas, ¿sabes? Las pasiones. Supersticiones paganas. Naturalmente, Jasna había considerado los glifos como otra superstición, así que tal vez todo era cuestión de perspectiva. Intentarlo una tercera vez. Shallan se estremeció al pensar en la ira de Jasna si volvió a molestarla de nuevo. Sin duda, retiraría su ofrecimiento de que viniera a estudiar con ella en el futuro. Pero Shallan nunca llegaría a aceptar ese ofrecimiento. Era como una esfera de cristal sin ninguna gema en el centro. Bella, pero sin valor. ¿No era mejor correr un último riesgo para conseguir el puesto que necesitaba ahora? No funcionaría. Jasna había dejado claro que Shallan no tenía educación suficiente. Educación suficiente. Una idea chispeó en su cabeza. Se llevó la mano segura al pecho, de pie en el camino, y consideró la audacia de aquella propuesta. Lo más probable era que la expulsaran de la ciudad por orden de Jasna. Sin embargo, si regresaba a casa sin intentar usar de todos los recursos, podría mirar a sus hermanos a la cara. Dependían de ella. Por una vez en la vida alguien necesitaba a Shallan. Esa responsabilidad le entusiasmaba y también la aterrorizaba. Necesito un mercader de libros, dijo la voz temblando levemente. Yalb la miró alzando una ceja. Un mercader de la tercera mano casi siempre. ¿Crees que puedes encontrarme un mercader de libros que esté abierto a estas horas? Carbrand es un puerto importante, joven señora, dijo él con una risotada. Las tiendas abren hasta tarde. Espera aquí. Se perdió entre la multitud, dejándola con una ansiosa protesta en los labios. Shallan suspiró y luego se sentó en una postura recatada en la base de piedra del poste de una linterna. Debería estar a salvo. Vio a otras mujeres ojos claros pasar por la calle, aunque a menudo iban en palanquín o en aquellos pequeños vehículos que los que tiraban a mano. Incluso vio alguna ocasión al carruaje regio, aunque solo los muy ricos podían permitirse tener caballos. Unos minutos más tarde, Yalp surgió de la multitud como por ensalmo y le indicó que lo siguiera. Ella se puso en pie y se dirigió rápidamente hacia él. ¿No deberíamos procurarnos un porteador?, preguntó mientras él la conducía a una gran calle que corría en lateral por la colina de la ciudad. Pisó con cuidado. Su falda era tan larga que le preocupaba rasgar el dobladillo contra la piedra. La tira inferior estaba diseñada para ser reemplazada fácilmente, pero Shallan apenas podía permitirse malgastar esferas en estas cosas. No, respondió Yalb. Está aquí mismo. Señaló una calle que cruzaba donde había una fila de tiendas en la empinada pendiente, cada una con un cartel colgando delante con el glifopar que significaba libro, unos glifos que normalmente tenían forma de libro. Los sirvientes analfabetos que pudieran ser enviados a estas tiendas tenían que ser capaces de reconocerlas.
Los mercaderes del mismo tipo tienden a estar juntos, dijo Yal, frotándose la barbilla. A mí me parece una tontería, pero supongo que los mercaderes son como los peces. Donde encuentras uno, encuentras a los demás. Lo mismo podría decirse de las ideas, respondió Shallan contando 6 tiendas diferentes, todas iluminadas con luz tormentosa en los escaparates, fría y regular. La tercera de la izquierda, señaló Yalv. El nombre del mercader es Amrithn. Mis fuentes dicen que es el mejor. Era un hombre ceileño. Probablemente Yalv había preguntado a otros compatriotas y ellos le habían dedicado ese sitio. Shallan asintió mientras subía la empinada calle de piedra en dirección a la tienda. Yalv no entró en ella. Muchos hombres, lo había advertido, se sentían incómodos con los libros y la lectura, incluso aquellos que no eran Boring. Atravesó la puerta de reacia madera, con 2 paneles de cristal, y entró en una cálida habitación, sin saber qué esperar. Nunca había entrado en ninguna tienda para comprar nada. O bien enviaba a sus criados o los mercaderes venían a verla. La habitación parecía muy acogedora, con grandes y cómodos sillones junto a una chimenea. Los llamas danzaban en los leños ardientes y el suelo era de madera absolutamente lisa. Probablemente la habían moldeado a partir de la piedra de abajo. Lujoso, en efecto. Al fondo de la habitación había una mujer tras un mostrador. Llevaba una falda bordada y una blusa, en vez de la jabá de una sola pieza que vestía Shallan. Era ojos oscuros, pero claramente adinerada. En los reinos Boring, probablemente sería del primero o segundo Nan. Los ceileños tenían su propio sistema de rangos. Al menos no eran completamente paganos. Respetaban el color de ojos y la mujer tenía puesto un guante en la mano segura. No había muchos libros en el lugar. Unos cuantos en el mostrador, uno en un estante entre las sillas. Un reloj sonaba en la pared, su parte inferior con una docena de tintineantes campanas de plata. Parecía más el hogar de una persona que una tienda. La mujer colocó un mercader en su libro y le sonrió a Shallan. Era una sonrisa ansiosa, casi depredadora. Por favor, brillante, dijo indicando las sillas. La mujer había rizado sus largas y blancas cejas ceileñas, de modo que colgaban a los lados de su rostro como si fueran tirabuzones. Shallan se sentó vacilante mientras la mujer hacía sonar una campana bajo el mostrador. Al punto, un hombre grueso entró en la habitación vestido con un chaleco que parecía a punto de estallar por la tensión de contener su masa corporal. Su cabello era gris y mantenía las cejas peinadas hacia atrás, sobre las orejas. «Ah», dijo dando una palmada con sus manos enormes. «Querida joven, ¿vienes al mercado por una bonita novela? ¿Algo entretenido para pasar las crueles horas mientras estás separada de un amor perdido? O tal vez un libro de geografía con detalles de lugares exóticos». Tenía un leve tono condescendiente y hablaba en su nativo Veden. No, gracias. Necesito un extenso grupo de libros de historia y 3 de filosofía». Trató de recordar los nombres que había citado Jasna. Algo de Placini, Gabradin, Justara, Manalain, Unshakau y Haswet. Pesadas lecturas para alguien tan joven, dijo el hombre, asintiéndole a la mujer, que probablemente era su esposa. Ella se metió en la habitación del fondo. La usaría para leer, aunque él supiera hacerlo, no querría ofender a los clientes haciéndolo en su presencia. Manejaría el dinero. El comercio era un arte masculino en la mayoría de las situaciones. Bueno, ¿y cómo es que una joven flor como tú se molesta en esos temas?, dijo el mercader sentándose frente a ella. ¿No puede interesarte en una novela romántica? Son mi especialidad, ya ves. Las jóvenes de toda la ciudad acuden a mí y siempre les ofrezco lo mejor. Su tono la irritó. Ya era bastante molesto saber que era una niña protegida. De verdad era necesario recordárselo. Una novela romántica, dijo apretando el zorrón contra su pecho. Sí, tal vez estaría bien. ¿Tienes por casualidad un ejemplar de Más cerca de la llama? El mercader parpadeó.
Más cerca de la llama estaba escrito desde el punto de vista de un hombre que se volvía loco lentamente después de ver a sus hijos morir de hambre. ¿Estás segura de que quieres algo tan ambicioso?, preguntó el hombre. ¿Es la ambición un atributo inadecuado para una joven? Bueno, no, supongo que no, sonrió de nuevo, la gruesa sonrisa tentuda de un mercader que intenta tranquilizar a alguien. Puedo ver que eres una mujer de gusto refinado. Lo soy, dijo Shallan con voz firme, aunque su corazón martillaba. Es que iba a ponerse a discutir con todos los que conocía. Me gustan mis comidas preparadas con mucho cuidado, ya que mi paladar es muy delicado. ¿Perdón? Quería decir que tienes un gusto exquisito con los libros. La verdad es que nunca me he comido ninguno. Brillante. Creo que te estás burlando de mí. No, en realidad ni siquiera he empezado. Yo, aunque haces bien al comparar la mente y el estómago. Pero demasiadas veces nos esforzamos mucho con lo que ingerimos por la boca, y mucho menos con lo que entra por nuestros ojos y oídos, ¿no te parece? Él asintió, quizá porque no se fiaba de que lo dejara hablar sin interrumpirlo. En el fondo de su mente, Shallan sabía que se estaba permitiendo llegar demasiado lejos, que estaba tensa y frustrada tras sus encuentros con Jasna. No le importó en ese momento. Refinada, dijo saboreando la palabra. No estoy segura de estar de acuerdo. En el contexto, ¿quieres decir que tengo prejuicios en contra de algo? ¿Que soy exclusiva? ¿Puede una persona permitirse ser exclusiva con lo que ingiere? ¿Ya hablemos de comida o de pensamientos? Supongo que sí, dijo el mercader. ¿No es eso lo que has dicho? He dicho que deberíamos pensar en lo que leemos o comemos, no que debiéramos ser exclusivos. Dime, ¿qué crees que le sucedería a una persona que solo comiera dulces? Lo sé bien, contestó el mercader. Tengo una cuñada que periódicamente sufre problemas de estómago por eso. ¿Ves? Es demasiado discriminadora. El cuerpo necesita muchas comidas diferentes para mantenerse sano. Y la mente necesita muchas ideas distintas para mantenerse aguda. ¿No estás de acuerdo? Si yo leyera solamente esos tontos romances que presumes que pueden manejar mi ambición, mi mente enfermaría igual que el estómago de tu cuñada. Sí, creo que la metáfora es sólida. Eres muy sagaz, maese Armin. Él recuperó la sonrisa. Naturalmente, advirtió ella sonriendo también. Que te hablen en tono paternalista trastorna la mente y el estómago. Muy amable por tu parte dar una lección dolorosa para acompañar tu brillante metáfora. ¿Tratas a todos tus clientes de esta forma? Brillante. Creo que te pierdes en el sarcasmo. Curioso. Yo creí que iba de cabeza, gritando con toda la fuerza de mis pulmones. Él se ruborizó y se puso en pie. Creo que voy a ayudar a mi esposa. Se retiró rápidamente. Ella permaneció sentada y advirtió que estaba molesta consigo misma por dejar que su frustración estallara. Era aquello contra lo que le habían advertido sus amas. Una joven tenía que cuidar sus palabras. La lengua desatada de su padre le había ganado a su casa una reputación lamentable. Insistiría ella en lo mismo. Se calmó, disfrutando del calor de la chimenea y contemplando el baile de los fuegos supremos hasta que el mercader y su esposa regresaron, trayendo varios montones de libros. El mercader volvió a sentarse, su esposa acercó un taburete. Colocó los tomos en el suelo y luego los fue mostrando uno a uno mientras su marido hablaba. De historia tenemos dos opciones, dijo el mercader, desaparecida la condescendencia y la amabilidad. Tiempos y tránsito, de Ringkald. Es un repaso en un solo volumen de la historia rosariana desde la hierocracia. Su esposa alzó un libro rojo encuadernado en tela. Le dije a mi esposa que probablemente te sentirías insultada por una opción tan poco profunda, pero ella insistió. Gracias, dijo Shallan. No me siento insultada, pero necesito algo más detallado. Entonces tal vez te sirva Efernathis, respondió el mercader, mientras su esposa alzaba un conjunto gris a su lado de 4 volúmenes. Es una obra filosófica que examina el mismo periodo concentrándose solo en las relaciones de los 5 reinos Vorin. Como puedes ver, el tratamiento es exhaustivo.
Los 4 volúmenes eran gruesos. Los 5 reinos Vorin. Shallan creía que eran 4. Jakeved, Aleska, Garbrandt y Natanatan, unidos por la religión, fueron fuertes aliados durante los años que siguieron a la traición. ¿Cuál era el 5.º reino? Los volúmenes la intrigaron. Creo que me los llevaré. Excelente, dijo el mercader, y un poco de brillo volvió a sus ojos. De las obras filosóficas que citaste no tenemos nada de Yustara. Tenemos obras de Placini y Manalain, y ambas son colecciones de extractos de sus escritos más famosos. He hecho que me lean el libro de Placini, es bastante bueno. Shallan asintió. En cuanto a Garbati, tenemos 4 volúmenes distintos. Sí que era prolífico. Y tenemos un solo libro de Shauka, hija Haswet. La esposa alzó un fino volumen verde. He de admitir que nunca he hecho que me lean ninguna de sus obras. No pensaba que hubiera ninguna filosofía Gashin de importancia. Shallan miró los 4 libros de Garbati. No tenía ni idea de cuál debería llevarse, así que evitó la cuestión, señalando las 2 colecciones que había mencionado primero y el volumen único de Shauka, hija Haswet. Una filósofa de la lejana Shin, donde la gente vivía en el barro y adoraba las rocas. El hombre que había matado al padre de Jasna casi hace 6 años, provocando la guerra contra los Parshendi en Natanatan, era Shin. El asesino de blanco lo llamaban. Me llevaré esos 3 junto con las historias. Excelente, repitió el mercader. Por comprar tantos te haré un buen descuento. Digamos, 10 broams de esmeraldas. Shallan estuvo a punto de atragantarse. Un broam de esmeralda era la denominación más alta de Esfera y valía 1000 chips de diamante. 10 era varias veces más de lo que había costado su viaje a Garbrandt. Abrió su zorrón y miró en su monedero. Le quedaban unos 8 broams de esmeraldas. Obviamente, tendría que llevarse menos libros. ¿Pero cuáles? De repente, la puerta se abrió de golpe. Shallan dio un respingo y se sorprendió al ver a Yalva allí de pie, con la gorra en las manos, nervioso. Corrió hacia ella y clavó una rodilla en tierra. Ella se quedó demasiado aturdida para decir nada. ¿Por qué estaba tan preocupado? Brillante, dijo inclinando la cabeza. Mi amo me ordena que regreses. ¿Ha considerado su ofrecimiento? En efecto, podemos aceptar el precio que ofreciste. Shallan abrió la boca, pero estaba estupefacta. Yal miró al mercader. Brillante, no le compres nada a ese hombre. Es un mentiroso y un tramposo. Mi amo te enviará libros mucho mejores a mejor precio. ¿Pero qué es esto?, dijo Artmirren poniéndose en pie. ¿Cómo te atreves? ¿Quién es tu amo? Barmest, dijo Yalva a la defensiva. Esa rata envía a un sirviente a mi establecimiento para intentar robarme a un cliente. ¡Eso es escandaloso! Miro nuestra tienda primero, dijo Yalv. Shallan recuperó finalmente el entendimiento. ¡Padre Tormenta! Sí que es todo un actor este chico. Tuviste tu oportunidad, le dijo a Yalv. Corre y dile a tu amo que me niego a ser manipulada. Visitaré todas las librerías de la ciudad si es necesario hasta que encuentre a alguien razonable. Artmirren no es razonable, dijo Yalv, escupiendo a un lado. Los ojos del mercader se abrieron como platos, llenos de ira. Ya veremos, dijo Shallan. Brillante, repuso Artmirren, la cara roja. No creerás estas acusaciones. ¿Y cuánto ibas a cobrar?, le preguntó Yalv. 10 broams de esmeraldas, dijo Shallan. Por esos 7 libros. Yalv se echó a reír. Y no te levantaste y saliste por la puerta. Prácticamente le tiraste de las orejas a mi amo y te ofreció un trato mejor que eso. Por favor, Brillante, vuelve conmigo. Estamos dispuestos a... 10 era solo una cifra de partida. No esperaba que la ofreciera. Artmirren miró a Shallan, naturalmente. 8. Yalv volvió a reírse. Estoy seguro de que tenemos esos mismos libros, Brillante. Apuesto a que mi amo te los ofrece por 2. Artmirren se puso aún más colorado, murmurando: Brillante, no irás a favorecer a alguien tan indigno como para enviar a un criado a la casa de otro mercader para que le robe sus clientes.
Tal vez debería, dijo Shallan. Al menos no me ha insultado mi inteligencia. La esposa de Artmire miró con mala cara a su marido y el hombre se puso todavía más colorado. 2 esmeraldas y 3 zafiros. Es lo más que puedo rebajar. Si los quieres más barato, comprárselos a ese sinvergüenza de Bramest. Seguro que a los libros les faltan páginas. Shallan vaciló, miró a Yalp. Él estaba metido en su papel, la cabeza inclinada, rezongando. Lo miró a los ojos y él se encogió levemente de hombros. Lo aceptaré, le dijo a Artmire, provocando un gemido por parte de Yalp, que se marchó con una maldición de la esposa del mercader. Shallan se puso en pie y contó las esferas. Sacó de su bolsa seguro los broms de esmeraldas. Poco después, salió de la tienda con una pesada bolsa de lona. Recorrió la calle vacía y encontró a Yalp holgazaneando junto a una farola. Él le sonrió mientras le cogía la bolsa. ¿Cómo sabías cuál era el precio justo de un libro?, preguntó ella. ¿Precio justo?, dijo él, echándose la bolsa al hombro. ¿Para un libro? No tengo ni idea. Tan solo pensé que intentaría comprarte lo máximo que pudiera. Por eso pregunté quién era su mayor rival y volví para ayudarte a que fuera más razonable. ¿Tan obvio era que me iba a dejar engañar?, preguntó ella ruborizada mientras los dos salían de la calleja. Ya se echó a reír. Un poquito. En cualquier caso, engañar a hombres como él es casi tan divertido como engañar a los guardias. Probablemente podrías haber conseguido un precio aún mejor si te hubieras marchado conmigo y luego hubieras vuelto para darle otra oportunidad. Eso parece complicado. Los mercaderes son como mercenarios, decía siempre mi abuela. La única diferencia es que los mercaderes te arrancan la cabeza y luego pretenden ser tus amigos. Esto lo decía un hombre que acababa de pasarse la tarde engañando a las cartas a un grupo de guardias. Bueno, te estoy muy agradecida. No es nada. Fue divertido. Aunque no puedo creer que pagaras esa cantidad. Es solo un puñado de madera. Podría encontrar unas cuantas tablas y hacerlas unas marcas divertidas. ¿Me pagarías esferas puras también por eso? No puedo ofrecer eso, dijo ella rebuscando en su zurrón. Sacó el dibujo que había hecho de Yalp y el portador. Pero, por favor, acepta esto con mi agradecimiento. Yalp cogió el dibujo y se colocó bajo una linterna cercana para verlo. Se echó a reír, ladeando la cabeza, sonriente de oreja a oreja. ¡Padre Tormenta! ¿Pero qué es esto? Parece que me estoy mirando en una placa pulida, vaya que sí. No puedo aceptar esto, brillante. Por favor, insisto. Sin embargo, parpadeó, tomando un recuerdo de él allí de pie, una mano en la barbilla mientras estudiaba el dibujo de sí mismo. Lo volvería a dibujar más tarde. Después de lo que había hecho por ella, lo quería en su colección. Yalp metió con cuidado el dibujo entre las páginas de un libro y luego se echó la bolsa al hombro y continuaron caminando. Salieron a la calle principal. Nomon, la luna media, había empezado a salir, bañando la ciudad de una luz suave y luz azul. Estar despierta hasta tan tarde había sido un raro privilegio para ella en la casa de su padre. Pero en la ciudad la gente apenas parecía reparar en la hora. ¿Qué lugar tan extraño era esa ciudad? ¿Volvemos al barco?, preguntó Yalp. No, dijo Shallan, inspirando profundamente. Volvamos al cónclave. Él alzó una ceja, pero la condujo de regreso. Una vez ahí, se despidió de Yalp, recordándole que se llevara su dibujo. Él así lo hizo, deseándole suerte antes de marcharse a toda prisa. Shallan hizo que un sirviente llevara sus libros y recorrió el pasillo de vuelta al velo. Tras atravesar las ornadas puertas de hierro, llamó la atención de un maestro de sirvientes. ¿Sí, brillante?, preguntó el hombre. La mayoría de los reservados de lectura estaban ahora apagados y pacientes criados devolvían los libros al lugar seguro más allá de las paredes de cristal. Sacudiéndose la fatiga, Shallan contó las filas. Todavía había luz en la salita de Jasna. Me gustaría usar aquella sala de ahí, dijo señalando el balcón de al lado. ¿Tienes un comprobante de admisión? Me temo que no. Entonces tendrás que alquilar el espacio si deseas usarlo regularmente. 2 marcocielos. Con un respingo por el precio, Shallan rebuscó las esferas adecuadas y pagó. Sus monederos parecían deprimentemente más vacíos. Dejó que los porteros parshmenios la izaran hasta el nivel superior y luego
Se acercó en silencio a la salita. Ahí usó todas las esferas restantes para llenar la enorme lámpara en forma de copa. Para conseguir suficiente luz se vio obligada a usar esferas de los 9 colores y los 3 tamaños, así que la iluminación era difusa y variada. Shallan se asomó al balcón para ver de lado a lado. Jasna estaba ahí, sentada, estudiando, ajena a la hora. Su cuenco llenó hasta arriba de puros broams de diamantes. Eran lo mejor para iluminar, pero menos útiles para moldear almas, así que no eran tan valiosos. Shallan dio media vuelta. Había un lugar en el mismo filo de la mesa donde podía sentarse sin que la viera Jasna, así que lo ocupó. Tal vez debería de haber elegido un reservado en otro nivel, pero quería vigilar a la mujer. Con suerte, Jasna se pasaría semanas estudiando ahí. Tiempo suficiente para que Shallan se dedicara a memorizar ferozmente. Su habilidad para memorizar imágenes y escenas no funcionaba tan bien con los textos, pero podía aprender listas y hechos a un ritmo que resultaba notable para sus tutoras. Se acomodó en la silla, sacó los libros y los ordenó, se frotó los ojos. Era muy tarde, pero no tenía tiempo que perder. Jasna había dicho que podía hacerle otra solicitud cuando los huecos de su conocimiento estuvieran llenos. Bien. Shallan pretendía rellenarlos en tiempo récord y luego volver a presentarse. Lo haría cuando Jasna estuviera preparada para marcharse de Kharbranth. Era un gesto desesperado, tan frágil que podría fracasar con cualquier circunstancia. Tras inspirar profundamente, Shallan abrió el primer de los libros de historia. «Nunca voy a librarme de ti, ¿no?», preguntó una voz suave y femenina. Shallan se puso en pie de un salto y estuvo a punto de derribar sus libros cuando dio media vuelta hacia la puerta. Jasna Kholin estaba ahí, el vestido azul oscuro bordado de plata, su brillo de seda reflejando la luz de las esferas de Shallan. El moldeador de almas estaba cubierto por un guante negro sin dedos para bloquear las brillantes gemas. «Brillante», dijo Shallan, levantándose y haciendo una torpe reverencia a toda prisa. «No pretendía molestarte. Yo...» Yana la hizo callar con un gesto. Se hizo a un lado mientras un parshmenio entraba en la salita portando una silla. La colocó junto a la mesa de Shallan y Jasna se acercó y se sentó. Shallan trató de juzgar el estado de ánimo de Jasna, pero las emociones de la otra mujer eran imposibles de descifrar. «Sinceramente, no quería molestarte. Soborné a los sirvientes para que me avisaran si regresabas al velo», dijo Jasna como quien no quiere la cosa, cogiendo uno de los tomos de Shallan y leyendo el título. «No quería que volvieran a interrumpirme». «Yo...» Shallan agachó la cabeza, ruborizándose profundamente. «No te molestes en pedir disculpas», dijo Jasna. Parecía cansada, más cansada de lo que se sentía Shallan. Repasó los libros. «Una buena selección. Elegiste bien». «No fue decisión mía. Es lo que tenía el mercader». «¿Pretendías estudiar su contenido rápidamente?», musitó Jasna, «para tratar de impresionarme una última vez antes de que me marche de Kharbranth». Shallan vaciló y luego asintió. «Un plan astuto. Tendría que haber puesto una restricción temporal a tu nueva solicitud». Miró a Shallan, valorándola. «Eres muy decidida. Eso es bueno. Y sé por qué deseas tan desesperadamente ser mi pupila». Shallan se sobresaltó. ¿Lo sabía? «Tu casa tiene muchos enemigos», continuó Jasna, «y tu padre no se deja ver. Será difícil que te cases bien sin una alianza táctica estable». Shallan se relajó, aunque trató de que no se le notara. «Déjame ver tu zurrón». Shallan frunció el ceño, resistiendo la urgencia de apretarlo contra su pecho. «¿Brillante?». Jasna extendió la mano. «¿Recuerdas lo que dije sobre repetirme?». Reacia, Shallan lo entregó. Jasna sacó con cuidado su contenido, alineando los pinceles, lápices, plumas, frascos, tinta y disolvente. Colocó en fila los fajos de papel, los cuadernos y los dibujos terminados. Luego sacó los monederos de Shallan, advirtiendo que estaban vacíos.
Miró la lámpara y contó su contenido. Alzó una ceja. A continuación, empezó a repasar los dibujos. Primero, las hojas sueltas. Se entretuvo con el que había hecho de ella. Shallan observó el rostro de la mujer. Estaba complacida, quizás sorprendida. Insatisfecha por el tiempo que había pasado haciendo bocetos de marineros y criadas. Por fin, Jasna pasó el cuaderno de bocetos lleno de los dibujos de plantas y animales que Shallan había observado durante su viaje. Jasna pasó más tiempo con esto, leyendo cada anotación. ¿Por qué has hecho estos bocetos?, preguntó al final. ¿Por qué, brillante? Bueno, pues porque quise. Hizo una mueca. Tendría que haber dicho algo profundo, en cambio. Jasna sintió lentamente. Entonces se puso en pie. Tengo habitaciones en el cónclave, concedidas por el rey. Recoge tus cosas y ve ahí. Pareces agotada. ¿Brillante?, preguntó Shallan, levantándose y sintiendo un escalofrío de excitación. Jasna se detuvo en la puerta. En nuestro primer encuentro te tomé por un oportunista rural que buscaba solo aprovechar mi nombre para conseguir riquezas. ¿Has cambiado de opinión? No, dijo Jasna. Indudablemente hay algo de eso en ti. Pero cada uno de nosotros es muchas personas diferentes y se puede saber mucho de una persona por lo que lleva consigo. Si ese cuaderno es alguna indicación, buscas el saber en tu propio libre por su propio bien. Eso es positivo. Es, quizás, el mejor argumento que pudieras hacer a tu favor. Si no puedo librarme de ti, entonces tal vez puedas darte algún uso. Ve y duerme. Mañana empezarás temprano y dividirás tu tiempo entre tu educación y en ayudarme con mis estudios. Con esas palabras, Jasna se retiró. Shallan se quedó ahí sentada, asombrada, cansada y parpadeando. Sacó una hoja de papel y escribió una rápida plegaria de agradecimiento que quemaría más tarde. Luego recogió a toda prisa sus libros y fue a buscar a un criado para que fuera al placer del viento a recoger su baúl. Había sido un día muy, muy largo, pero había ganado. El primer paso se había completado. Ahora empezaba su verdadera tarea.